¿Alguna vez sentiste ese silencio que duele más que una discusión? Ese momento en el que la persona que querés se aleja, te ignora y vos quedás ahí, suspendido en el aire, preguntándote qué hiciste mal, por qué de golpe pareces invisible, por qué su ausencia pesa más que cualquier palabra que podría haberte dicho. Y lo más extraño, lo más desconcertante, es que aún sabiendo que ese distanciamiento te lastima, seguís ahí, esperando un mensaje, un gesto, un guiño mínimo que calme esa sensación de vacío en el pecho. Ese vacío que conoces bien, ese vacío que no es nuevo, pero que cada vez que aparece te arranca algo del alma. Quiero que pensemos juntos en esto, porque me parece que si estás leyendo esto ahora mismo, es porque en algún punto esa historia se parece demasiado a la tuya. Y no te lo digo para señalarte, sino para acompañarte, porque todos, absolutamente todos, hemos estado en ese lugar donde el silencio del otro se vuelve más estruendoso que cualquier grito. Freud descubrió algo fundamental sobre la condición humana cuando habló de la compulsión a la repetición. No lo planteó como una fórmula académica, sino como una verdad dolorosa. Hay algo en nosotros que nos lleva a reproducir situaciones, vínculos, dolores que ya conocemos. Algo más fuerte que nuestra voluntad consciente, algo que viene del inconsciente y que habla en un idioma que no comprendemos, pero que de algún modo nos gobierna. Y cuando alguien se aleja, cuando alguien nos ignora, no solo estamos viviendo ese momento presente, estamos reviviendo todos los abandonos anteriores, todas las veces que alguien que amábamos dejó de mirarnos, todas las veces que sentimos que no éramos suficiente, todas las veces que el silencio fue la respuesta donde esperábamos palabras de amor. Recuerdo a una mujer que llegó al consultorio hace un tiempo. Vamos a llamarla Elena. Llegó con los ojos cansados, con esa mirada que ya conocía muy bien, la mirada de quien ha llorado en silencio durante noches enteras. Me dijo, no entiendo. Hace 2 semanas estábamos bien, riéndonos como 2 adolescentes, y de golpe él empezó a contestarme con monosílabos, después con horas de distancia, y ahora ya ni aparece. ¿Qué hago? ¿Lo busco? ¿Me quedo en silencio? ¿Lo espero? ¿Lo olvido? La miré un rato sin decir nada, porque a veces uno necesita que alguien sostenga ese dolor con calma, sin apuro, sin respuestas prefabricadas. Y después le dije algo que quiero compartir con vos también. Elena, cuando alguien se aleja, no siempre es un mensaje para que lo persigas. A veces es un mensaje para que te escuches a vos misma. Y es que cuando la persona que nos importa se distancia, se activa en nosotros un mecanismo primitivo, arcaico, que viene de muy atrás. Se activa lo que en psicoanálisis llamamos el sistema de apego. Ese sistema funciona como una alarma interna que nos dice, vas a perder algo importante. Y entonces aparece la necesidad urgente de buscar, de insistir, de explicar, de validar, de justificar, de perseguir. Pero no estamos persiguiendo a la persona, estamos persiguiendo la sensación de seguridad que perdimos. Estamos intentando reparar algo que se rompió hace mucho tiempo, quizás en nuestra infancia, quizás en nuestro primer amor, quizás en ese momento donde aprendimos que el amor se mendiga, que hay que esforzarse para merecer la mirada del otro. Y acá viene algo fundamental que quiero que entiendas. La primera reacción nunca es la más sabia, sino la más impulsiva. Y en este instante no necesitas impulso, necesitas claridad, porque el silencio del otro te obliga a escucharte a vos mismo. Y ahí está el verdadero desafío. Mientras hablábamos, Elena me contó que el hombre que le gustaba tenía una manera de desconectarse cuando se sentía presionado, y ella, sin quererlo, había empezado a escribirle con más insistencia, justamente porque sentía que él se estaba alejando. Pero cuanto más buscaba ella, más él se retiraba. Y esa dinámica se volvió una especie de danza dolorosa. Una danza donde ambos se movían al compás del miedo. ¿Te suena familiar? Es que nos pasa a todos. Cuando tememos perder algo, hacemos movimientos desesperados, y la desesperación siempre espanta lo que queremos conservar. Es como si tuviéramos una cuerda emocional atada a esa persona. Cuando todo va bien, la cuerda está floja, libre, suave. Acompaña, no aprieta. Pero cuando el otro se aleja, la cuerda se tensa. Y como duele, nuestra reacción natural es tirar más fuerte para que el otro vuelva. Pero cuanto más tiramos, más se tensa la cuerda y más se aleja la otra punta. Tirar no acerca,
Tirar rompe. Entonces, ¿qué hacemos? Aflojamos la cuerda. No la cortamos, no la negamos, no la ignoramos, la aflojamos. ¿Y cómo se afloja una cuerda emocional? Regulando tu ansiedad, respirando, dándote espacio, reconociendo lo que sentís, cuidando tus hábitos, evitando la impulsividad y recordándote que la historia no termina porque el otro tomó distancia. Quiero decirte algo con total honestidad. Cuando alguien se aleja, no siempre tiene que ver con vos, aunque sea lógico que lo sientas así. Somos seres que interpretamos la ausencia como rechazo y el rechazo como una amenaza emocional. Pero el silencio del otro muchas veces habla de sus propios miedos, de sus propias heridas, de su propia incapacidad para estar presente. Lacan decía algo fundamental: el deseo es siempre deseo del otro. Y en esa fórmula enigmática hay una verdad profunda. Lo que deseamos no es tanto a la persona en sí, sino el deseo que esa persona tiene hacia nosotros. Queremos ser deseados, queremos ser importantes, queremos ocupar un lugar en el mundo psíquico de alguien más. Y cuando ese alguien se aleja, lo que se desmorona no es solo el vínculo, sino nuestra propia sensación de existir para el otro. Por eso duele tanto, porque no estamos lidiando solo con la ausencia de esa persona. Estamos lidiando con el vacío que esa ausencia deja en nosotros, con ese agujero que nos recuerda todas las veces que no fuimos elegidos, todas las veces que alguien se fue, todas las veces que quedamos solos, mirando el horizonte, esperando que alguien volviera. Y entonces uno descubre que el verdadero trabajo no es recuperar al otro. El verdadero trabajo es recuperarse a uno mismo. Es volver hacia adentro, no desde el orgullo, sino desde la dignidad. No para castigar al otro, sino para protegerte. Porque el vínculo que más descuidamos cuando alguien nos ignora es el vínculo con nosotros mismos. Nos olvidamos de que la angustia, el miedo a la pérdida, la sensación de inutilidad son reacciones normales, pero no tienen por qué gobernarnos, no tienen por qué definirnos, no tienen por qué arrastrarnos hacia lugares donde perdemos nuestra dignidad, nuestra paz, nuestra capacidad de sostenernos. Imagínate que tu corazón es una casa. Cuando alguien se va de esa casa sin avisar, quedas con las ventanas abiertas, el viento entrando, todo desordenado, y la tentación es salir corriendo a la tormenta a buscar a esa persona. Pero si salís mojado, vulnerable, desesperado, la tormenta te va a llevar puesto. Primero cerrá tus ventanas, acomodá tu casa interna y después, si querés, decidís si salir o no. Esto significa, en términos concretos, volver hacia vos. Durante las próximas 48 horas, no actuar desde la ansiedad, no escribir para provocar una respuesta, no buscar interpretaciones en redes sociales, no castigarte, no compararte, hacer un corte saludable, no un silencio manipulador, sino un espacio emocional genuino. Y usar ese espacio para vos, anotar lo que te pasa, contar tu historia en un cuaderno, permitirte sentir, permitirte preguntarte, ¿qué necesito hoy para estar un poco mejor? Y escucharte. Tal vez es un paseo, tal vez es llamar a alguien que querés, tal vez es descansar, tal vez es llorar. Todo es válido, todo es humano. Todo es parte del proceso, porque cuando vos te cobijás emocionalmente, cuando te acompañás a vos mismo con ternura, el silencio del otro deja de lastimarte como antes, deja de ser una sentencia sobre tu valor, empieza a ser simplemente una circunstancia, una situación, algo que está ocurriendo pero que no te define. Y en esta idea hay algo liberador. Dejar de leer la distancia como un juicio a tu valor, porque no lo es. Las personas se alejan por sus propios miedos, por sus propias historias, por sus propias contradicciones internas. A veces no saben cómo estar, a veces se sienten abrumados, a veces no tienen el coraje de decir no puedo con esto, y otras veces simplemente no están disponibles emocionalmente. Y eso habla de ellos, no de vos. Pero si vos interpretás su ausencia como una prueba de que no sos suficiente, vas a terminar entregando demasiada energía. Y la energía es sagrada. La energía que se estanca enferma. La energía que se mueve sana. Recuerdo que Elena, después de trabajar en sí misma durante unos días, sintió que había recuperado cierta claridad. Ya no se sentía tan desesperada por saber qué hacía él o por qué no contestaba. Y en ese lugar de calma, decidió enviarle un mensaje breve, respetuoso, auténtico.
Nada de dobles intenciones, nada de presión. Solo un «cuando quieras hablar, acá estoy». Él no respondió ese día, tampoco el siguiente, pero una tarde apareció, y lo que le dijo fue algo que ella no esperaba. Me asusté, sentí que la cosa se estaba poniendo seria, y no supe cómo manejarlo. ¿Ves? A veces el conflicto no tiene que ver con nuestro valor, tiene que ver con las limitaciones emocionales del otro, con sus propios fantasmas, con su propia incapacidad para sostener la intensidad de un vínculo. Y quiero subrayar algo. Elena no lo recuperó porque lo persiguió, lo recuperó porque se recuperó a sí misma. Y ahí está la enseñanza. La distancia no siempre es el final. A veces es una pausa que te invita a fortalecerte, porque si la persona vuelve, mejor que te encuentre en tu centro, y si no vuelve, que te encuentre que vos seguiste adelante. Te lo digo desde el alma, nadie se merece que su paz dependa de la presencia o ausencia de alguien más. La paz se construye adentro. Y cuando vos estás bien con vos, sabes muy bien qué personas suman y qué personas solo te generan ruido. Freud hablaba del trabajo del duelo, y el duelo no es solo por los muertos, es por todo lo que perdemos, por los amores que se van, por los vínculos que se rompen, por las ilusiones que se desvanecen. Y el duelo tiene sus tiempos, sus etapas, sus retrocesos. No se puede apurar, no se puede evitar, solo se puede atravesar. Y atravesarlo significa permitirte sentir la tristeza sin hundirte en ella. Significa reconocer el dolor sin identificarte con él. Significa decirte, esto duele, pero voy a estar bien. Esto me lastima, pero no me destruye. Esto me atraviesa, pero no me define. Y sin embargo, hay algo más profundo todavía. Algo que tiene que ver con tu historia, con esa herida antigua que el abandono actual viene a tocar. Porque cuando alguien se aleja, no solo estamos viviendo el presente, estamos reviviendo el pasado. Quizás fue un padre que no estuvo, una madre que no supo cómo sostenerte emocionalmente, un amigo que dejó de invitarte, un amor adolescente que se olvidó de vos de un día para el otro. Y en cada uno de esos momentos se esculpió la herida. Se grabó en tu psiquismo la idea de que cuando alguien se va es tu culpa, que si te amaran de verdad se quedarían, que el amor siempre es una lucha desigual. Y cuando la vida te pone frente a alguien que se aleja, esa herida se abre otra vez. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si tuvieras 5 años otra vez, esperando que mamá vuelva. Como si tuvieras 15 años otra vez, esperando que te elijan. Como si todos los abandonos se fundieran en uno solo, gigante, insoportable. Lacan decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y ese lenguaje habla a través de síntomas, de repeticiones, de elecciones que no entendemos. ¿Por qué elegimos siempre el mismo tipo de persona? ¿Por qué nos enamoramos de quien no está disponible? ¿Por qué insistimos en vínculos que nos vacían? Porque el inconsciente no busca la felicidad. Busca la repetición, busca encontrar en el afuera lo que ya conoce en el adentro. Y entonces el silencio de esa persona no es solo el silencio de esa persona, es el eco de todos los silencios anteriores. Es la confirmación de una creencia profunda, no soy digno de ser amado. Y esa creencia, aunque dolorosa, es familiar. Y lo familiar, aunque duela, tiene algo de tranquilizador, porque al menos sabemos qué esperar. Por eso a veces elegimos lo que nos hace mal, no porque seamos masoquistas, sino porque lo conocido, aunque doloroso, es menos aterrador que lo desconocido. Mejor el abandono que conozco que el amor que no sé cómo sostener. Mejor la soledad que la intimidad que me asusta. Mejor el vacío que la plenitud que no creo merecer. Y quizás, solo quizás, el verdadero trabajo no es conseguir que el otro vuelva. El verdadero trabajo es preguntarte: ¿qué parte de mí se siente amenazada cuando el otro se aleja? ¿Qué parte de mí cree que si alguien se va, yo quedo vacío? ¿Qué parte de mí confunde amor con apego, con necesidad, con desesperación? Porque ahí, en esa pregunta incómoda, está tu trabajo emocional. Ahí está la posibilidad de romper la repetición, de dejar de buscar afuera lo que solo podés encontrar adentro, de soltar la fantasía de que alguien va a venir a salvarte, a completarte, a llenarte. Nadie puede llenarte, nadie puede completarte, porque vos no sos una mitad esperando su otra mitad. Vos sos una totalidad herida, sí, una totalidad frágil quizás,
pero una totalidad al fin. Y desde esa totalidad, desde esa integridad, podés elegir compartir tu vida con alguien, pero no necesitarlo para existir. Y esto no es una receta, no es un consejo, no es un manual de autoayuda, es una invitación a mirarte, a preguntarte, a descubrir tu propia verdad, porque el psicoanálisis no da respuestas. Abre preguntas, preguntas que duelen, preguntas que incomodan, preguntas que no se pueden responder con una frase bonita o un pensamiento positivo. ¿Quién sos cuando nadie te mira? ¿Qué deseas realmente más allá de lo que crees que deberías desear? ¿Qué te asusta de la intimidad verdadera? ¿Por qué elegís lo que te hace mal? ¿Qué te impide llegar a lo que soñás? ¿Sabés lo que soñás? Y en esas preguntas, en ese territorio incómodo, donde no hay certezas, es donde empieza el verdadero camino. El camino del autoconocimiento, el camino de poner palabras donde solo hay silencio, el camino de crear sentido donde hay caos, el camino de acompañarte a vos mismo sin dirigirte, sin juzgarte, sin exigirte que seas alguien que no sos. Porque quizás la pregunta no es ¿cómo hacer para que el otro vuelva? Quizás la pregunta es ¿cómo hago para volver a mí mismo? ¿Cómo hago para sostenerme cuando todo se desmorona? ¿Cómo hago para no perderme en el deseo del otro, en la mirada del otro, en la aprobación del otro? Y la respuesta, si es que hay alguna respuesta, no está en las técnicas, no está en los pasos a seguir, no está en las estrategias para reconquistar al otro. La respuesta está en atravesar el dolor sin evitarlo, en mirarte en el espejo sin apartarte, en reconocer tus heridas sin vergüenza, en aceptar que sos vulnerable, que sos frágil, que sos humano, y desde esa vulnerabilidad, desde esa fragilidad, construir algo sólido, no una coraza que te proteja del mundo, sino una fortaleza interna que te permita estar en el mundo sin perderte, que te permita amar sin desaparecer, que te permita vincularte sin vaciarte, que te permita elegir sin desesperarte. Porque el amor, el verdadero amor, no es esa cosa urgente y desesperada que nos venden las películas. El amor es una construcción cotidiana, es una elección diaria, es un vínculo que se sostiene no desde la necesidad, sino desde la libertad, no desde el miedo a la soledad, sino desde el deseo de compartir, no desde el vacío, sino desde la plenitud. Y para llegar a ese amor, primero tenés que atravesar tu propio desierto, tu propia noche oscura, tu propio vacío, y descubrir que podés habitarlo, que podés sostenerlo, que podés estar con vos mismo sin huir, sin distraerte, sin buscar afuera lo que te falta adentro. Borges escribió: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y en esa ironía hay algo fundamental. Nos dan el don y la herida, la capacidad de amar y la vulnerabilidad al abandono, el deseo y la falta, la plenitud y el vacío. Y aprender a vivir con esa paradoja, con esa contradicción, es lo más difícil y lo más hermoso de la condición humana. Porque no se trata de resolver la contradicción, se trata de habitarla, de aceptar que podemos ser fuertes y frágiles al mismo tiempo, que podemos estar bien solos y al mismo tiempo desear compañía, que podemos sostener nuestra dignidad y al mismo tiempo reconocer que necesitamos del otro. Y entonces, cuando alguien se aleja, cuando alguien te ignora, cuando el silencio duele más que una discusión, lo que podés hacer es preguntarte: ¿qué me está enseñando esto sobre mí? ¿Qué herida está tocando? ¿Qué creencia está activando? ¿Qué parte de mi historia se está repitiendo? Y desde ahí, desde esa pregunta honesta, podés empezar a sanar, no para recuperar al otro, sino para recuperarte a vos mismo, para dejar de necesitar que alguien vuelva, para sentirte completo, para soltar la idea de que el amor es un campo de batalla donde hay que luchar para merecer la mirada del otro, porque el amor no se mendiga. El amor no se persigue, el amor no se ruega, el amor se ofrece desde la libertad y se recibe desde la gratitud. O no es amor, es apego, es necesidad, es miedo. Y vos merecés más que eso, merecés un amor que se quede, que te elija todos los días, que no te deje en la incertidumbre, que no juegue con tu corazón, que no te ignore para ver si vas a buscarlo, que no use tu vulnerabilidad como un arma,
Pero para recibir ese amor, primero tenés que aprender a dártelo a vos mismo, a mirarte con compasión, a tratarte con ternura, a sostenerte en los momentos difíciles, a no abandonarte cuando todo se desmorona, a quedarte con vos cuando la soledad aprieta y el vacío duele. Porque quizás el silencio que más duele no es el silencio del otro, es tu propio silencio. Es ese silencio interno donde no te animás a decirte la verdad, donde no te animás a reconocer que tenés miedo, que te sentís solo, que no sabés cómo seguir, donde callás tu dolor porque creés que mostrarlo es ser débil. Y sin embargo, poner palabras a ese dolor es el comienzo de la cura. Hablar de lo que te pasa, aunque duela, aunque te avergüence, aunque te haga sentir vulnerable. Porque el silencio no protege, el silencio enferma. Y las palabras, aunque imperfectas, aunque insuficientes, son el único puente entre el abismo del horror interno y la posibilidad de ser escuchado, de ser visto, de ser acompañado. Y entonces uno descubre que el análisis es eso. Es el arte de poner palabras donde solo hay silencio, de crear sentido donde hay caos, de acompañar sin dirigir, de sostener sin resolver, de estar presente sin invadir, de escuchar sin juzgar, de mirar sin condenar. Y quizás vos no estés en un consultorio, quizás no tengas un analista que te escuche, pero podés empezar a escucharte a vos mismo, a notar lo que sentís, a preguntarte qué te pasa, a no huir de tu propio dolor, a habitarlo con la dignidad que merece. Porque tu sufrimiento no es un error, es una señal, es una brújula que te indica dónde está la herida que necesita ser sanada. Y sanar no significa dejar de doler, significa aprender a sostener el dolor sin que te destruya. Significa integrar tu historia sin que te determine. Significa mirar tus heridas sin vergüenza. Significa aceptar que sos imperfecto, incompleto, vulnerable, y que eso no te hace menos, te hace humano. Y desde esa humanidad, desde esa fragilidad asumida, podés construir algo verdadero. No una fantasía romántica donde alguien viene a salvarte, sino un vínculo real, imperfecto, contradictorio, pero genuino. Un vínculo donde podés ser vos mismo sin miedo. Donde podés mostrar tus heridas sin que te rechacen, donde podés estar en silencio sin que te abandonen, porque el silencio también puede ser otra cosa, puede ser un espacio de encuentro, un lugar donde dos soledades se encuentran sin necesitar llenar todo con palabras, donde el amor no tiene que gritar para existir, donde la presencia vale más que las promesas. Pero para llegar a ese silencio amoroso, primero tenés que atravesar este otro silencio, el silencio que duele, el silencio que lastima, el silencio que te deja solo con vos mismo, y descubrir que podés habitarlo, que podés sostenerlo, que no te vas a desintegrar. Y quizás, solo quizás, ese silencio doloroso sea el regalo más grande que la vida te está dando, porque te obliga a mirarte, te obliga a preguntarte quién sos cuando nadie te está mirando. Te obliga a descubrir que tu valor no depende de la mirada del otro, que podés existir sin necesitar que alguien te confirme que existís. Y esa es la libertad más grande, la libertad de ser vos mismo, la libertad de elegir desde el deseo y no desde el miedo, la libertad de amar sin perderte, la libertad de estar solo sin sentirte vacío, la libertad de decir que no, la libertad de irte cuando un vínculo te lastima, la libertad de quedarte cuando un vínculo te nutre. Y entonces, cuando alguien se aleje, cuando alguien te ignore, cuando el silencio duela más que una discusión, vas a poder preguntarte, ¿esto es lo que quiero? ¿Este vínculo me nutre o me vacía? ¿Esta persona me ve o solo ve lo que necesita de mí? ¿Estoy eligiendo desde el amor o desde el miedo? Y desde esa pregunta honesta vas a poder tomar decisiones diferentes, decisiones que te protejan, decisiones que te honren, decisiones que construyan tu dignidad en lugar de destruirla. Porque vos no viniste a este mundo a mendigar amor. Viniste a darlo y a recibirlo desde la libertad. Y si alguien no está disponible para recibirlo, si alguien no sabe cómo dártelo, entonces
Es tiempo de soltar, no con bronca, no con resentimiento, sino con la tristeza digna de quien suelta lo que ama, porque entiende que sostenerlo sería traicionarse a sí mismo. Y en ese soltar hay algo liberador, porque finalmente dejas de luchar contra lo inevitable, dejas de intentar controlar lo incontrolable, dejas de pretender que con tu amor alcanza para dos, y aceptás que el amor es cosa de dos, y que si el otro no está, no hay amor posible, hay fantasía, hay anhelo, hay proyección, pero no hay amor. Y entonces volvés a vos, no como derrota, sino como regreso, como reencuentro con esa parte tuya que habías abandonado por estar persiguiendo al otro. Y descubrís que ahí, en vos, hay algo valioso, algo que merece ser cuidado, algo que merece ser amado, y que ese algo empieza por vos mismo. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de preguntarte por qué el otro se alejó y empezaras a preguntarte qué versión de vos está esperando nacer a partir de esta experiencia? Porque lo que viene después de este dolor, si lo trabajás con honestidad, no es vacío, es transformación, es la posibilidad de conocerte un poco más, de entenderte un poco mejor, de ser un poco más libre. Y la libertad, esa libertad que viene de conocerse, es lo único que nadie te puede quitar, es lo único que vale la pena buscar, es lo único que te va a acompañar cuando todo lo demás se desmorone, porque todo se desmorona, los vínculos se terminan, las personas se van, el amor se acaba, pero vos quedás. Y lo que hagas con esa soledad, con ese vacío, con ese silencio, eso define quién sos.